Se mantiene emergencia por devastadora tormenta en Estados Unidos. 11 muertos deja ataque yihadista en hotel de Libia. Estado Islámico pide a terrorista iraquí a cambio de rehén japonés. El mundo recuerda los 70 años del fin de Auschwitz. Sobrevivientes de Auschwitz relatan los horrores de los nazis. El nuevo primer ministro griego recorta 8 ministerios. Obama se reúne con nuevo rey de Arabia. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Son las 6 de la tarde y 32 minutos. Vamos a comenzar. Varios estados de la costa de los Estados Unidos continúan en alerta ante la amenaza que representa la tormenta Juno, que ya ha afectado a cerca de 60 millones de personas. Las autoridades han pedido a los habitantes que permanezcan en sus casas, mientras que cerca de 8.000 vuelos se han visto afectados. Así continúan trabajando las máquinas quitanieves luego de que se registrara una acumulación de nieve de hasta 90 centímetros en varias zonas de la costa este de Estados Unidos. Al menos 20 millones de residencias y locales comerciales sufrieron cortes en los servicios de electricidad y telefonía. En Nueva York, las autoridades señalaron que el manejo dado al fenómeno fue fundamental para contrarrestar sus efectos, al mismo tiempo que pidieron a los ciudadanos que se mantengan alerta para evitar desastres. No obstante, fueron reportadas las muertes de un anciano que falleció de hipotermia y un joven que se deslizaba con inflables en la nieve y chocó contra una pared. The storm in general, I think it's fair to say, was less destructive than predicted so far, but there were variances in what the storm actually did. A pesar de que en algunas ciudades la caída de nieve fue menor que lo previsto, los fuertes vientos hicieron que durante la jornada del lunes fueran cancelados cerca de 6.000 vuelos y otros 3.000 presentaran retrasos o fueran reagendados. De acuerdo con el servicio de monitoreo aéreo FlightAware, al menos 2.700 más se quedaron en tierra en la madrugada y la mañana de hoy. 700 de ellos partían de la ciudad de Nueva York. Durante la jornada se reanudó progresivamente el servicio de metro que fue suspendido en la noche del lunes. No obstante, los fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora continúan golpeando la costa. De la misma forma, las bajas temperaturas siguen afectando a 6 estados. 11 personas perdieron la vida en medio de un atentado registrado en Trípoli, la capital de Libia. El ataque fue reivindicado por la filial del autodenominado Estado Islámico en ese país. Momentos de pánico se vivieron en Trípoli, la capital de Libia. A las 9 de la mañana, hora local, 4 hombres detonaron un carro bomba a las afueras del Hotel Corintia. Posteriormente entraron al lugar y abrieron fuego contra el personal del hotel. 3 guardias de seguridad murieron en este enfrentamiento. Seguidamente, los responsables asesinaron a 5 extranjeros que se hospedaban en ese sitio al llegar a un piso superior. Tras varias horas de asedio de las fuerzas de seguridad libias, 3 de los hombres detonaron los cinturones bomba que llevaban atados al cuerpo y se inmolaron, mientras que el cuarto fue detenido. Varios edificios cercanos fueron evacuados y sufrieron daños por el impacto de los explosivos. Mediante un comunicado, la filial del Estado Islámico en Libia reclamó la autoridad del atentado. El Hotel Corintia es el lugar de residencia del presidente del gobierno islamista de Trípoli, Omar al-Hassi. Además, es el sitio en el que acostumbran alojarse los integrantes de misiones diplomáticas extranjeras. Y en Francia, 5 personas fueron detenidas por su presunta relación con grupos yihadistas. También en Bélgica tuvo lugar un operativo similar en el que 3 personas fueron arrestadas. Francia continúa las redadas contra el terrorismo. El más reciente terminó con la captura de un grupo de personas en la localidad de Lunel, en el sureste de Francia, quienes, según las autoridades, integraban una red de captación de jóvenes para enviarlos a grupos terroristas en Siria e Irak. Je rappelle en effet que depuis un an, plus de 10 d'entre eux ont quitté Lunel pour la Syrie, où ils ont rejoint les rangs de l'organisation terroriste Daesh. Parmi eux, plusieurs ont trouvé la mort en Syrie ou en Irak. Au total, ce sont 73 de nos ressortissants qui sont ainsi décédés. Francia tiene bajo vigilancia a unos 1.300 individuos por su presunta relación con redes de yihadistas en Siria e Irak, un grupo que ha aumentado un 130% en un año. Ante esta situación, el presidente francés François Hollande anunció un marco jurídico que obliga a los gestores de las redes sociales a ejercer un control sobre los contenidos. Entre tanto, en Bélgica, la policía detuvo a 3 hombres en la ciudad de Kortrijk por sus relaciones con organizaciones extremistas.
En un nuevo mensaje, el autoproclamado Estado Islámico exigió la liberación de 2 yihadistas que permanecen detenidos en una cárcel jordana a cambio del rehén japonés Kenji Goto. Los extremistas han dicho que si el acuerdo no se concreta en 24 horas, el periodista nipón será ejecutado junto con el piloto jordano Muaz Kazazbeh, quien cayó en manos de los yihadistas en diciembre pasado. Los 2 prisioneros que piden a cambio son Sayida al-Rizhawi, una mujer iraquí que intentó realizar un atentado suicida pero fue capturada, y otro militante radical identificado como Ziad al-Karboui. El mundo conmemora hoy el aniversario número 70 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en el sur de Polonia. Jefes de Estado de todo el planeta se congregaron en el lugar para rendir homenaje a las cerca de 1.300.000 víctimas de la peor atrocidad de los nazis. We do not want our past to be our children's future. Con testimonios como este, unos 300 supervivientes recordaron el horror 70 años después. El lugar elegido para estos homenajes fue la propia entrada a Birkenau, el campo de concentración más grande. 40 jefes de Estado de todo el mundo acudieron a la cita con la destacada presencia del presidente francés François Hollande, entre otros. Al margen de la política, los protagonistas fueron los sobrevivientes. Para algunos, el mal de esa época aún vive y se ve en el terrorismo yihadista de hoy en día. Zło Auschwitz, nieuświadomione, niezgłębione, tli się spokojnie i odradza w narastającym terrorze, antysemityzmie, rasizmie, aż do publicznego, bezkarnego ścinania ludziom głów na oczach całego świata z tego tylko powodu, że są inni. El acto terminó con esta vigilia al aire libre bajo el mismo frío helado que soportaron quienes sufrieron el horror de estos campos. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas entraron en el campo de Auschwitz-Birkenau, el más grande que haya sido creado. Ese día acabó una tragedia que los nazis intentaron borrar cuando su derrota ya era un hecho. Con las cárceles saturadas, los nazis establecen en 1942 en la conferencia de Wannsee la solución final para exterminar a 11 millones de judíos. Se haría a través de unos campos que se establecieron en las localidades polacas de Oswiecim, Auschwitz en alemán, Brzezinka, Birkenau en alemán, con capacidad para más de 100.000 personas. Auschwitz fue fundado en 1940 y 2 años más tarde Birkenau, el más grande. En total 40 kilómetros cuadrados de horror, con bloques como estos donde llegaban a vivir hasta 1.200 personas. El 85% de los presos eran judíos deportados desde los territorios ocupados por los nazis. Llegaban aquí con la promesa de trabajar, tanto que algunos confundían el humo de los hornos crematorios con fábricas. Diariamente llegaron a morir hasta 4.400 personas, la mayoría en las cámaras de gas. En el momento de la liberación quedaban unos 7.500 supervivientes abandonados en los 2 campos, una cifra ínfima comparada con el 1.100.000 personas que perecieron en este lugar. Y en Grecia, el nuevo primer ministro Alexis Tsipras formó un nuevo gabinete con 8 ministerios menos y basado en el futuro de la economía del país. El mandatario suplió este recorte de carteras dando múltiples funciones a los nuevos ministerios en donde hoy no hay representación femenina. 3 de los nuevos ministerios están concentrados en políticas financieras y económicas para sacar de la crisis a Grecia, que ha recibido cerca de 240.000 millones de euros en ayudas procedentes de la Troika. El nuevo gabinete tiene por delante la misión de acabar con las políticas de austeridad y fomentar la inversión social, algo que choca por completo con las directrices que vienen desde Bruselas y desde Alemania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recortó su viaje oficial a India para realizar una visita express a Arabia Saudita. El mandatario norteamericano se reunió con el nuevo rey Salmán, que fue proclamado el pasado viernes tras la muerte de su hermanastro Abdalá. Obama estuvo en Arabia Saudita durante 4 horas para dar su pésame por el fallecimiento del antiguo monarca y para reforzar los lazos con un importante aliado en la región. Se trata de un encuentro que genera polémica por las violaciones de derechos humanos que se realizan en el reino saudí. Precisamente hoy, 2 personas fueron decapitadas por narcotráfico y por mantener relaciones incestuosas en ese país. Y en Inglaterra inició la investigación judicial sobre la presunta participación del gobierno de Rusia en la muerte de un ex espía.
Se trata del ruso Alexander Litvinenko, quien fue envenenado en 2006 con polonio 210, según su esposa y el magistrado que lleva este caso, con complicidad del gobierno del presidente Vladimir Putin. Litvinenko, que era exespía de la KGB, el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, fue siempre muy crítico con el gobierno de Putin e incluso lo acusaba de tener nexos con el crimen organizado, algo que lo obligó a exiliarse en el Reino Unido desde el año 2000. A continuación, siga con Gente Pelota, sigan el Canal 1, nos volvemos a encontrar a las 7 de la noche con más CMI.